Bienvenidos de nuevo al canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y con muchísima energía porque hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y lo que les traigo hoy es una sorpresa que definitivamente no se pueden perder. Para los que no los conozcan, y aunque me sorprendería muchísimo que no, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos estrellas de la televisión turca con una química que traspasa la pantalla. Ambos son increíblemente talentosos, guapísimos y con una legión de fans alrededor del mundo. Su historia de amor, nacida durante la grabación de la exitosa serie Love is in the Air, fue un auténtico fenómeno, y la verdad, aún lo sigue siendo. Su relación, aunque ya no estén juntos sentimentalmente hablando, sigue generando un interés desbordante y es que, ¿cómo olvidar esa magia que compartían? Y bueno, justamente hoy vamos a hablar de algo relacionado con ellos dos. Vamos a desentrañar un secreto, una primicia, algo que seguramente les va a emocionar tanto como a mí. Pero antes de meternos de lleno en el tema principal, me gustaría recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar del canal, pero aún no lo han hecho, es el momento de suscribirse. Suscribirse es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Además, me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles todo lo que les interesa. Así que, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias a todos los que ya lo han hecho y a los que están por hacerlo. Son los mejores. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Como les decía, la sorpresa de hoy tiene que ver con Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero, ¿de qué se trata exactamente? Pues amigos y amigas, les voy a dar una pista serie. Sí, han escuchado bien. Estamos hablando de una nueva serie. Pero no es cualquier serie. Es una serie con un elemento muy particular, algo que involucra directamente a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Verán, a lo largo de los últimos meses, han surgido muchos rumores sobre proyectos futuros de ambos actores. Algunos hablaban de nuevas series individuales, otros de películas, y la verdad, era difícil saber qué era cierto y qué no. Pero recientemente y con información de fuentes muy confiables, hemos podido confirmar algo que nos tiene a todos con la boca abierta. Prepárense. Lo que se rumoreaba, y que ahora podemos confirmar, es que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían, y digo podrían porque todavía no es algo completamente confirmado, pero las posibilidades son muy altas, estar involucrados en un proyecto televisivo en el futuro cercano. Sí, señores y señoras. No me he vuelto loco. Kerem y Hande podrían volver a trabajar juntos en una nueva serie. Sé que muchos de ustedes están ahora mismo como yo eufóricos. La idea de volver a ver a esta pareja en la pantalla, con esa química arrolladora que los caracteriza, es algo que nos llena de emoción. Y es que aunque su relación personal haya llegado a su fin, la magia que generaron en Love is in the Air es innegable y muchos fans anhelan volver a verla. La serie, un verdadero éxito internacional, cautivó a audiencias de todo el mundo con su historia de amor, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable conexión entre sus dos protagonistas. El recuerdo de Serkan Bolat y Eda YLDZ, sus nombres en la ficción, sigue vivo en la memoria de muchos. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre esta posible serie? Pues la información es todavía escasa, pero esto es lo que tenemos hasta el momento, desglosado con más detalle para que no se nos escape nada. **1. Fuentes de información, la importancia de los insiders **. Primero, y como les dije, esto es información de fuentes muy cercanas a la industria, no es algo confirmado al 100%. Sin embargo, la información es bastante sólida y coherente con otros rumores que han circulado. ¿De dónde viene esta información? La clave está en lo que llamamos insiders o fuentes internas. Son personas que trabajan en la industria del entretenimiento, ya sean productores, guionistas, directores o personas que tienen acceso a información confidencial. Estas fuentes, que por razones obvias deben permanecer anónimas, son las que nos dan las pistas sobre lo que se está cocinando en el mundo de las series. Recopilar y verificar la información de estas fuentes es un proceso complejo y requiere de mucha investigación y contrastación.
Es importante aclarar que si bien estas fuentes son confiables, la naturaleza de la industria del entretenimiento hace que los planes puedan cambiar en cualquier momento. Por eso siempre hablamos de posibilidades y rumores, hasta que la información sea completamente oficial. La prudencia es fundamental en estos casos. **2. Plataforma de streaming, un gigante en juego ***. Se habla de una producción de una plataforma de streaming muy importante, de esas que todos conocemos y usamos. ¿Qué plataforma es? Por razones de confidencialidad, no puedo revelar el nombre exacto, pero podemos especular. Las plataformas de streaming son, hoy en día, el motor de la industria del entretenimiento. Ofrecen grandes presupuestos, libertad creativa y la posibilidad de llegar a audiencias de todo el mundo. La elección de una plataforma de streaming como productora es una señal clara de la ambición del proyecto. Es una apuesta por el éxito, por la difusión global y por la calidad de la producción. No es una serie para televisión tradicional, es una serie pensada para ser consumida en cualquier momento y en cualquier lugar. Este detalle nos da una pista sobre la envergadura del proyecto y las expectativas que genera. **3. Fase de preproducción, el comienzo de todo ***. Segundo, el proyecto aún está en fase de preproducción. Esto significa que todavía no hay un guión completamente definido, ni un elenco confirmado, ni una fecha de estreno. Sin embargo, se están haciendo importantes avances en la planificación. La preproducción es la fase más crucial de cualquier proyecto audiovisual. Es donde se establecen las bases de la serie. Se definen los temas, los personajes, el tono, la estética y, por supuesto, se empieza a trabajar en el guión. En esta fase se barajan varios guiones, se están buscando directores y se están sondeando actores. El proceso de selección de actores es muy minucioso. Se realizan castings, se hacen pruebas de química y se evalúa la capacidad de los actores para interpretar los personajes. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su posible participación implica un proceso de negociación y acuerdo de condiciones. Sus agendas son muy apretadas y la decisión de participar en un proyecto de esta magnitud requiere de tiempo y consideración. *4. Un drama con tintes de thriller, un giro inesperado ***. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, se dice que la serie no sería una comedia romántica, como Love is in the Air. En esta ocasión, se habla de un drama con tintes de thriller. Esto es una gran noticia. Ver a Kerem y Hande en roles más complejos, con tramas más oscuras y personajes con más matices, es algo que nos entusiasma a todos. La comedia romántica fue un éxito, pero es hora de explorar nuevos horizontes. Un drama con elementos de thriller nos promete una historia más intensa, con giros inesperados y personajes con secretos. Imaginen a Kerem interpretando a un personaje enigmático, con un pasado oscuro y motivaciones complejas. Y a Hande en un rol que desafíe su imagen de chica dulce, con una personalidad fuerte y llena de matices. Este cambio de género nos demuestra la versatilidad de ambos actores y su deseo de evolucionar profesionalmente. *5. Temáticas sugerentes, el mundo del arte, la moda o el poder ***. Cuarto, y aquí es donde la cosa se pone interesante, se dice que la serie podría tener una temática relacionada con el mundo de la moda, del arte o incluso del poder político. Esto, por supuesto, son solo especulaciones, pero la idea de ver a Kerem y Hande explorando estos universos es muy atractiva. La elección de la temática es crucial para el éxito de la serie. El mundo de la moda, con sus desfiles, sus diseñadores y sus intrigas, ofrece un sinfín de posibilidades. El mundo del arte, con sus galerías, sus coleccionistas y sus secretos, también es un terreno fértil para una historia apasionante. Y el mundo del poder político, con sus ambiciones, sus traiciones y sus conspiraciones, es un clásico que siempre funciona. Imaginen a Kerem y Hande inmersos en estos mundos, rodeados de lujo, glamour y misterio. Podríamos verlos vestidos con ropa de alta costura, en escenarios espectaculares y en situaciones llenas de tensión. La elección de la temática es un indicio de la ambición del proyecto y del deseo de crear una serie que cautive a la audiencia con su originalidad y su sofisticación. *6. Profesionalismo ante todo, separando la vida personal del trabajo ***. Quinto, y esto es algo que me parece fundamental,
la posible participación de Kerem y Ande en este proyecto demostraría que ambos actores son profesionales y que saben separar su vida personal de su trabajo. A pesar de su ruptura sentimental, han demostrado en el pasado mantener una buena relación de amistad y respeto mutuo. Volver a trabajar juntos sería una muestra de madurez y de compromiso con su profesión y con sus fans. Es importante recordar que Kerem y Ande son actores, y su trabajo es interpretar personajes y contar historias. Su vida personal, aunque sea de interés público, no debería interferir en su desempeño profesional. La posibilidad de que trabajen juntos demuestra que son capaces de superar cualquier obstáculo y de poner su trabajo por encima de todo. Además, creo que nos daría una lección de cómo manejar las situaciones complejas de la vida con elegancia y profesionalismo. Esta es una lección valiosa para todos nosotros. **7. La voluntad de colaborar, el factor clave **. Ahora bien, ¿por qué digo que esta noticia es una sorpresa? Porque aunque algunos rumores ya circulaban, la posibilidad de que Kerem y Ande volvieran a trabajar juntos parecía lejana. Ambos están enfocados en sus proyectos individuales, y parecía difícil que coincidieran en un nuevo proyecto tan pronto. Pero al parecer y según las fuentes que he consultado, hay una gran voluntad por parte de ambas partes de colaborar en este proyecto. Parece que la productora está haciendo un esfuerzo enorme por convencerlos, y las propuestas que se les han hecho son muy atractivas. La voluntad de ambas partes es un factor clave. La predisposición a trabajar juntos, a pesar de su pasado sentimental, es un signo de madurez y profesionalismo. El hecho de que la productora esté haciendo un esfuerzo enorme por convencerlos, sugiere que este proyecto es muy importante y que la participación de Kerem y Ande es fundamental para el éxito de la serie. Las propuestas atractivas que se les han hecho indican que se les ofrece un proyecto a la altura de su talento y de sus expectativas. *8. Un nuevo género, desafiando los límites **. Además, el hecho de que la serie sea un drama con tintes de thriller, y no una comedia romántica, podría ser un factor clave. Esto les permitiría explorar roles diferentes, alejados de la imagen que tenían en Love is in the Air, y demostrar sus habilidades actorales en géneros distintos. También podría ser más fácil para ellos, ya que no estarían reviviendo la dinámica romántica que tenían en la serie anterior. Un nuevo género les permite romper con las expectativas y sorprender a la audiencia. Un drama con elementos de thriller les da la oportunidad de mostrar su versatilidad y de interpretar personajes complejos y desafiantes. Al no ser una comedia romántica, se evitan las comparaciones con Love is in the Air, y se crea una nueva historia, con sus propias reglas y su propia magia. *9. El futuro, expectativas y expectativas **. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasará? ¿Se confirmará este proyecto? ¿Veremos a Kerem y Ande juntos de nuevo? Pues amigos, la respuesta es que no lo sabemos con certeza. Pero las posibilidades son muy altas, y la información que tenemos es bastante prometedora. La incertidumbre es parte del juego. En el mundo del entretenimiento, los proyectos pueden cambiar en cualquier momento. Pero las posibilidades son altas, y la información que tenemos es alentadora. El futuro es incierto, pero la esperanza es lo último que se pierde. La emoción es inevitable. La posibilidad de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo es algo que nos ilusiona a todos. Lo que sí podemos hacer es mantenernos informados y seguir de cerca los movimientos de Kerem y Ande. Estar atentos a sus redes sociales, a las noticias de la industria, y por supuesto, a este canal, donde les mantendré al tanto de cualquier novedad. Yo por mi parte estaré investigando y buscando más información, y en cuanto tenga más detalles, se los haré saber de inmediato. Estar informados es fundamental. Seguir las redes sociales de Kerem y Ande, leer las noticias de la industria y estar atentos a este canal nos permite estar al día de todo lo que ocurre. La investigación constante es necesaria. Recopilar información, contrastarla y analizarla es un proceso fundamental. Pero mientras tanto, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Kerem Bürsin y Ande Erçel juntos en una nueva serie? ¿Qué tipo de personaje les gustaría verles interpretar? ¿Qué expectativas tienen sobre este posible proyecto? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, aquí abajo. Quiero saber qué piensan y qué esperan de esta sorpresa. La interacción con la audiencia es clave.
Leer los comentarios, responder a las preguntas y conocer las opiniones de los fans es fundamental para crear una comunidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la posible y emocionante noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar involucrados en una nueva serie. Hemos hablado de los rumores, de la información que tenemos hasta el momento, y de las expectativas que genera este proyecto. Hemos analizado cada detalle, desde las fuentes de información hasta las posibles temáticas de la serie. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que la noticia les haya emocionado tanto como a mí. Sé que para muchos de ustedes, esta pareja es muy especial y su química en pantalla es algo que extrañan. Y la verdad, yo también. Ver a Kerem y Hande juntos de nuevo sería un verdadero regalo para los fans de las series turcas. El impacto de Love is in the Air es innegable. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo y creó una conexión especial entre Kerem y Hande y sus fans. El reencuentro es un deseo de muchos. La posibilidad de volver a ver a Kerem y Hande juntos en la pantalla es un sueño para muchos fans. Recuerden que la información que les he dado hoy es basada en rumores y fuentes confiables, pero aún no es algo oficial. Estaremos a la espera de más noticias y, como siempre, les mantendré informados de todo. Mantenerse informado es esencial. Estar atentos a las novedades y compartir la información con la audiencia es un compromiso que asumo con mucho gusto. Ahora, si les ha gustado este vídeo, y quieren apoyar el canal, no olviden darle un like. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta posible sorpresa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. El apoyo del público es fundamental. Un like, un comentario o una suscripción son gestos que me animan a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por su tiempo y por su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.